Que enseguida nos va a presentar Susana Ollero. Tiene que ver con un niño de 3 años que fallece víctima de un tumor letal. Y bueno, pues es lo que lleva precisamente a su madre, y esta es la historia que queremos contarle, a partir de ese momento a luchar para afrontar esta enfermedad, ese tumor concretamente. Y esa es la historia que nos presenta Susana. Pues sí, Antonio, hoy les queremos contar la historia de una madre coraje que busca la cura de uno de los tumores cerebrales infantiles más letales. Les vamos a dar todos los datos de esta historia en el que la protagonista es Mónica Sarasa. Arranca en octubre del año 2011, de hace ya 8 años, cuando Izas, su hija de 3 años, empezó a tener unos síntomas extraños. Esta niña era zurda, pero empezó a comer con la mano derecha y además estaba casi siempre cansada. Bueno, pues los siguientes meses los padres de Izas, de esta niña, buscaron una respuesta a lo que le pasaba a su hija, pero en el hospital de Zaragoza, en el Miguel Servet, pues no encontraron esa respuesta, así que se fueron a buscarla hasta Barcelona, hasta el Hospital San Juan de Dios. Bueno, pues allí descubrieron el diagnóstico de su hija. Tenía gliomatosis del cerebro, un cáncer cerebral incurable que no tiene operación a día de hoy. Bien, Izas falleció en solo 3 meses, pero su madre, lejos de quedarse con los brazos cruzados, fundó esta asociación, la Asociación Izas, la Princesa Guisante. Hace 6 años ya, para 2 objetivos: avanzar en la investigación y buscar una cura para esta enfermedad, y también darle visibilidad. Así que desde que las familias afectadas se han ido uniendo en esta asociación, han tenido diferentes logros, como por ejemplo, han llegado a definir la enfermedad, no tenía definición. Han elaborado también una guía de cuidados para que las familias sepan también cómo hacerlo. Han analizado 50 muestras de tejido y han organizado ya 3 congresos. El último, el pasado mes de septiembre, un congreso internacional en Barcelona que ha reunido a los 30 mejores expertos en todo el mundo en cuanto a tumores cerebrales infantiles. Antonio. Pues tenemos precisamente, gracias Susana, a Mónica Sarasa, la madre de esta niña. Esto de Izas, la princesa guisante. Mónica, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Cómo surge? Bueno, pues nuestra hija era una niña pues, fantástica, como todos los niños pequeños, y un día empezó a tener una serie de síntomas. Fuimos al médico y bueno, ahí empezó toda la debacle. Empezó una enfermedad muy difícil de diagnosticar, lo sabemos, y cuando por fin encontramos, tras estar en 2 hospitales, fuimos a un tercero y allí por fin fue diagnosticada. Es una enfermedad muy rápida, es un tipo de cáncer muy difícil de diagnosticar porque no hay un tumor definido, es como una tela de araña o como un puñado de arena que se esparce en el cerebro, por eso es inoperable. Es intratable porque no hay ningún medicamento que haga efecto ni que alargue la vida. Y bueno, pues nuestra hija, en el caso de Izas, fue extremadamente rápido porque desde el primer síntoma hasta su muerte pasaron solo 3 meses y medio. Así que, bueno, al morir, nosotros donamos el cerebro para la investigación. Tuvimos la suerte de que nos lo pidieran. Y digo la suerte porque si no nos lo hubieran pedido y hubiéramos sabido que se podía hacer, la frustración hubiera sido muy grande. Donamos su tejido cerebral para la investigación y una vez donado preguntamos, ¿y ahora qué? No queríamos que se quedara en un biobanco esperando que a alguien le interesara. Y entonces, cuando tuvimos un poquito de fuerza, muy poquito, y cuando creímos que las condiciones eran las más adecuadas, lanzamos la organización para fomentar e impulsar la investigación de este tipo de cáncer cerebral de niños que no había sido nunca investigado, no había ni siquiera publicaciones médicas. ¿Cuántos casos se conocen en el mundo? ¿Tiene datos sobre eso, Mónica? Es una enfermedad, como digo, muy infradiagnosticada. En España, mi hija fue la 4ª niña diagnosticada en 20 años en el mismo hospital. Eso ya dice bastante. Cuando nosotros buscamos la información no había, pero tampoco encontramos familias para que nos dieran arrojaran algo de luz o de claridad o de camino. Hoy estamos más de 60 familias en todo el mundo, de Estados Unidos, Dinamarca, España, Italia, bueno, Israel, de todo el mundo, y lamentablemente
prácticamente todos nuestros hijos han muerto. ¿Y qué habéis conseguido descubrir todas estas familias en todos estos años de investigación que habéis? Tú, además, me consta que de forma personal llevas una lucha incansable, que vas a llegar hasta el final, hasta que se encuentre cura, pero ¿qué habéis conseguido? ¿En qué punto estáis, Mónica? Pues en estos momentos, bueno, yo recalco que en el 2012, cuando a mi hija le sucedió, no había nada. Y que todo empezó en el 2013, cuando, como bien has dicho, no había siquiera una definición. Y en este último congreso tenemos más de 50 muestras analizadas. Diciéndolo fácilmente, digamos que es como conocer al enemigo, ver cuáles son las mutaciones y de esas mutaciones ver en qué porcentaje se puede hacer algo, porque cada gliomatosis también es distinta. Entonces necesitábamos primero conocer al enemigo para ver si hay armas. De momento se están analizando y se quiere ampliar. Creemos que vamos a llegar este año a las 100 muestras analizadas. Y por otro lado, con el tejido vivo cerebral se quiere hacer líneas celulares para implantarlas en animales y ver realmente cómo está creciendo, qué es lo que está pasando y empezar a probar algún tratamiento, inmunoterapia, algún tipo de quimio, lo que sea. Necesitamos empezar a probar para fracasar y aprender de ese fracaso para avanzar. ¿Pero por qué, claro, ¿por qué se sabe tan poco? ¿Es un cáncer que es de reciente aparición? ¿Por qué no se sabe ya antes porque se tenía información? Es que prácticamente todos nuestros niños han sido mal diagnosticados, todos con algún tipo de encefalopatía, porque cuando hablamos de cáncer todo el mundo piensa en la bolita más o menos grande. Era un tumor. Exactamente, y lo inicial, que claro, puede expandirse o no, pero eso es. Y cuando se encuentran con la resonancia, lo que ven es una inflamación del cerebro, porque como he dicho son muchas células haciendo mucho daño. Ya no es hasta el final, cuando hay tantas células cancerosas, que hay un efecto masa, ni siquiera hay una masa definida. Mónica, dos cosas. ¿Es una enfermedad que desgraciadamente solo afecta a los pequeños? No, también afecta a los adultos. Lo que pasa es que cuando hablamos de cáncer, el origen es diferente. El cáncer de los adultos es un cáncer de la edad. Pues nuestras células envejecen y además hay que un adulto también puede sufrir esta gliomatosis cerebral. Es complicado el nombre. Puede efectivamente también afectar. Sí, pero será una enfermedad diferente, con diferente origen, porque el de los niños es del desarrollo, es todo lo contrario. Y el de los adultos lo que pasa es que tienen el mismo nombre porque el efecto es el mismo. Es diferente y el tratamiento debería ser diferente, porque igual que no cogemos un ibuprofeno y lo partimos y se lo damos a nuestro hijo, no deberíamos coger un tratamiento de quimioterapia y decir, es un niño que pesa menos, pues le damos menos. Los efectos, además, en una época de crecimiento y de desarrollo en el cerebro, son devastadores. No es lo mismo una radioterapia en un adulto que una radioterapia en un niño. Es completamente diferente. ¿Y hay alguna componente genética para aparecer este tumor, este tipo de tumores? Sí, ¿también? Sí, claro, siempre hay componentes genéticos. No, me refiero a que si en su familia, por ejemplo, ha habido alguna persona... No es hereditario. Exacto, si es hereditario, no me refiero. No. Que sea genético no tiene nada que ver con que sea hereditario. Sí, perdón, me refería a eso. Sí. Si hay algún antecedente en los padres, en familiares, para que también este tumor se pudiera desarrollar. No, en absoluto. Aún es más, si los padres lo tuviéramos, habríamos muerto ya. Claro. No, pero a lo mejor algún otro tipo de cáncer y se hubiera degenerado de esa manera. Exactamente, no tiene nada que ver. Entonces estamos en ese momento, Mónica, fantástico. Le ponéis a la asociación Izas La Princesa Guisante porque era un cuento que le contabais a vuestra hija antes de dormir. Sí. Y a mí me gustaría saber qué es lo que necesitáis ahora mismo, sobre todo en la asociación, para tirar para adelante. Pues nosotros necesitamos la visibilidad social, porque todos vemos el cáncer. Yo misma lo creía. El cáncer de los niños, todos son sonrisas, todos son... Bueno, allí los cánceres cerebrales, siempre se habla del 80% que sobrevive. En los cánceres cerebrales infantiles la proporción es inversa. Es el 80% el que muere. Y el 20% tiene unas secuelas muy complicadas de por vida, incluso un riesgo de segundos y terceros tumores muy grande. Necesitamos visibilizar que los niños se mueren. En España mueren todos los años 400 niños de diferentes tipos de cánceres y es algo que no se ve, por un lado. Por otro lado, necesitamos visibilizarla también en el ámbito médico,
porque mi hija, como he dicho, fue la cuarta niña diagnosticada en 20 años en el mismo hospital. Desde que nosotros empezamos, acompañados de los médicos y acompañados del grupo de neurooncología europeo, que están trabajando muy fuerte y muy duro y lo están difundiendo, en estos últimos 4 años se han diagnosticado, que nosotros conozcamos, todos los niños, todas las familias no tienen por qué acudir a la asociación, 4 niños en diferentes hospitales. Puede parecer poco, pero comparativamente es muchísimo. Y con todos estos logros que hemos conseguido en el Congreso, hemos creado una beca internacional de 300.000 euros en 3 años. Así que, ¿qué es lo que podemos necesitar? Beca de investigación. Una beca de investigación que nosotros somos muy colaborativos, trabajamos médicos, investigadores, familias y asociaciones todos juntos. Nuestro congreso es todos juntos y todos sumamos y todos aportamos, porque nadie sabe más de la enfermedad de nuestros hijos que los padres. No sabemos de tratamientos, no sabemos de genética, aunque aprendemos rápido, pero de los síntomas nadie sabe tanto, nadie está 24 horas con nuestros niños. Y tenemos la suerte de que esta comunidad científica que hemos conseguido atraer nos escucha y nos demanda. Así que hemos creado una beca que es muy importante porque tiene que ser colaborativa, tiene que ser de mínimo 2 países diferentes, y de cuantos más hospitales mejor, y eso se premiará. 300.000 euros en 3 años, pues ¿qué podemos necesitar? Financiación, porque la financiación pública no va a llegar. Podemos quejarnos todo lo que queramos. Lo que hay que hacer es hacer. Entonces nosotros contamos con las financiaciones privadas, con ese pequeño donante que aporta 10 euros al mes, y con esa empresa que aporta 10.000 al año, y necesitamos cualquier ayuda, desde la más pequeña a la más grande. Pues es muy fácil, porque con poner en internet Izas, la princesa guisante, aparece vuestra página web y ahí está toda la información. Mónica Sarasa, pues le deseamos lo mejor. Muchísimas que pronto gracias. podamos tener resultados muy esperanzadores, que es lo importante. Muchísimas gracias. Nosotros sabemos que lo conseguiremos. No sabemos Por supuesto cuándo, que sí. pero seguro. Hay entusiasmo, hay ilusión y hay también mucha fe, que eso es lo más importante. Gracias. Suerte.